Bueno, estamos al aire. ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Tarde, pero bien. Anoche dormimos tarde, pero bien. Dormimos tarde. Es que nos jugamos el semestre en 3 días. Quédate quietito y no digas nada. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? No fue fácil, había tantos temas que tengo un tacho de temas descartados y algo que traje. Dentro de las cosas que traje, alguna que me olvidé. ¿Y que me olvidé? Verdaderamente no tuve tiempo de irlo a buscar, que lo había prometido y que no lo fui a buscar. Lo primero es una tarea de manualidades. Yo les doy un conjunto de hojas y ustedes toman 2 hojas y luego las doblan a la mitad así y les queda armado un cuento. Pero si no lo logran hacer, la próxima clase nos pautás. sí, o consultan al compañero a ver si lo puede ayudar. Todos los aquí presentes tienen una característica humana, que es esta de los pulgares oponibles, el pulgar oponible al resto de los dedos. Es decir, lo que les estoy pidiendo nada más que es que tomen 2, 1 y 2, y después las doblen a la mitad así. Y ahí les queda armado. Por lo menos en la mayoría de las impresiones. En otras puede haber otras pruebas, pero en la mayoría sale así. Va por ahí. Acá tengo un grupo de preferencia. Ahí sintieron una voz disidente, como debe ser. Sí, toma 2 y pasa. Y las doblan a la mitad. Y las pliegan. Así. ¿Qué pasó allá en el fondo? No llega. Es un cuento que manejamos en el grupo de WhatsApp. Miren, tenemos una colaboradora que las está repartiendo en mano y las está entregando ya de a 2. ¡Qué suerte de doblada tengo una copia, a ver. Pasale a Adrián, que tiene cara. Evita ese problema. Tiene cara de ansioso. ¿Estás escorado? Un problema de brazo. Estás. No abusen de la compañera que se ofreció a hacer esto y que es nueva. Están haciéndole pagar derechos de piso. Venga, siéntese tranquilo. Son terribles. Miren. Dice, ¿qué le vamos a pedir a la nueva hoy? Y le piden Este cuento ya lo repartimos en el tiempo que estuvimos separados. ¿Se acuerdan que estuvimos separados? Qué triste periodo que estuvimos separados. Bueno, digamos que... No, ellas se están haciendo... Eso que tú sientes ahí es lo que tú sentiste... Lo que tú sentiste ahí es un canto de sirenas. Entonces,
ellas están haciendo, ellas están haciendo de ellas dos. Lo que pasa es que usted, parado con usted, pero usted se tomó pastillas, se lo merece. Pero fueron Cuando sepas que me voy a tomar más, no te imaginas. Ay, ¿por qué se hace plata? ¿Se va para Argentina o no? ¿Va a Argentina? No. No diga que lo sufre, ni que nos distrae el partido. ¿Está hablando de fútbol usted? Odiseo está en su viaje de regreso a Ítaca, a su hogar, donde lo espera Penélope, ¿ah? Que teje y desteje, ¿sí? Y en el trayecto él va teniendo varias aventuras, y una de ellas es que tiene aventuras de todo tipo, se encuentra con Circe, tiene varios affairs en el camino, digamos, ¿no? Pero el objetivo es retornar a Ítaca. Y una de las pruebas por las que pasa es enfrentarse con las sirenas. Las sirenas eran esa voz melodiosa que se sentía sobreponiéndose al ruido de las olas. ¿Y qué era que hacían las sirenas? Las sirenas tentaban a los marinos para que se estrellaran contra las rocas. Entonces, Odiseo, que era muy astuto, no olviden que Odiseo era el que había ideado el ardid del caballo para entrar en Troya, ¿cierto? Entonces, Odiseo, sabiendo que iban a pasar por esa zona, le dice a sus compañeros que se tapen los oídos. Pero él quiere escucharlas a las sirenas, entonces se hace atar en el palo de la nave para poderlas escuchar sin guiar el barco en esa dirección. Entonces el canto melodioso de las sirenas no hizo que Odiseo desviara su camino. Absolutamente. Aparte, fisonómicamente soy como Bruce Willis, así, pero aceitado, me resbala. Suena un teléfono. Cosas que nos quedaron en el tintero, de la sesión pasada, que fue una sesión de encuentro, de reencuentro, pero que se plantearon muchas cosas. Cejas negras arqueadas, mirada desafiante, sonrisa de oreja a oreja, clavos en lugar de cabellera y un alfiler de gancho en la nariz. La famosa cabeza de Geniol, ícono de la publicidad argentina desde la década de 1930, se volvió tan popular que tapó para siempre el nombre de su creador. A ver, sin repetir y sin soplar, me dice la articulista Natalia Blanc en La Nación, suplemento de cultura, ¿quién lo hizo? La cabeza de Geniol, un ícono de la publicidad argentina que inventaron dos europeos, 14 de junio de 2019. A ver, sin repetir y sin soplar, ¿quién fue el inventor del señor Geniol? ¿Alguien sabe en quién se inspiró su realizador para lograr ese rostro masculino tan peculiar? Aquí revelamos los enigmas detrás del curioso objeto que se reprodujo en diversos materiales y soportes: yeso, plástico, papel maché, madera, afiches y hasta remeras. Y esta es la cabeza a la cual estuvimos refiriéndonos ayer. ¿No? Ayer, en nuestra sesión anterior. Fray Luis de León era un catedrático en Salamanca, es decir, tenía su cátedra en Salamanca, y en determinado momento lo retiran de la cátedra, y no sé si no está en prisión, recluido. Él estaba haciendo la traducción de la Biblia y eso no había sido bien visto en determinados círculos eclesiásticos, entonces lo retiran de su cátedra. Lo cierto es que luego retorna a su cátedra y al volver dice: decíamos ayer, ¿no? Como que el tiempo
tiempo en el que habíamos estado separados había sido nada. Salamanca nos ha dado muchas cosas, entre ellas aquel dicho: lo que natura non da, Salamanca non presta. Es decir, maestras aquí presentes. Sí. No la miré. No la miré, estoy atado en el palo. Diciendo que lo que la naturaleza no te había dado, es decir, si eras duro como una piedra, la cátedra no te iba a cambiar. Nos dio también, entre otras cosas, Salamanca, el derecho al pataleo. El derecho al pataleo era en unas aulas frías, con piso frío y en unos inviernos muy duros, los estudiantes que soportaban sentados la lectura de conferencias largas y demás, en determinado momento le podían pedir a su docente el derecho al pataleo. ¿Y qué era el derecho al pataleo? Para calentarse los pies y hacer circular la sangre. El derecho al pataleo nos viene de ahí. Nos viene de ahí. El derecho al pataleo es que nosotros lo interpretamos como el derecho de la queja. Bueno, el derecho al pataleo venía de eso. El derecho al pataleo venía de eso. Es decir, hacer circular la sangre y que los pies se calentaran en esas aulas frías. Y decíamos ayer, es decir, el tiempo no existe, el tiempo es relativo. El tiempo depende, es tan relativo que depende de qué lado de la puerta del baño se esté. Ah, le llegó, le llegó. Así está cerrado. Claro. Dale, que hace media hora que estoy, recién entré. ¿De qué lado de la puerta está? El tiempo es absolutamente relativo. Con la necesidad de relativo. La relatividad de... Esas cosas no estaban ni en lo que traje ni en lo que dejé. Estaban ahí. Odiseo tampoco está. Bueno, este es el genial. Lo cierto es que me picó la curiosidad de lo que me decía la articulista Natalia Blanc. Es decir, ¿quién lo creó? Porque esa cara se le ocurrió a alguien. Esa cara se le ocurrió a alguien. Bueno, se le ocurrió a dos europeos. Es decir, uno que era un publicista francés y un diseñador italiano. La realización de la cabeza estuvo a cargo del artista italiano Sergio Sergi, a pedido del francés Lucien Achille Moissan, para su estudio de afiches y carteles contratado por Geniol como agencia de publicidad. A Moissan se le ocurrió la idea de la cabeza atravesada por clavos y tornillos y el eslogan "corta el dolor". Interesante, es decir, un publicista en 1930, corta el dolor. Sergi, nacido en Trieste en 1896, es decir que ya tenía 34 años, se instaló en la Argentina en 1927, el mismo año en el que llegó al país Moissan, antes de radicarse en Santa Fe y Mendoza, donde residiría hasta su muerte el 16 de junio de 1973. Sergi vivió un tiempo en Buenos Aires. En esa ciudad trabajó en la agencia de Moissan, juntos el grabador y dibujante italiano, especializado en xilografías, y el prolífico afichista, diseñador de afiches francés, que realizó alrededor de 1500 carteles publicitarios en los 5 años que vivió en Argentina. El francés Moissan estuvo 5 años en Argentina, el otro hasta 1973. Crearon la célebre cabeza de Geniol con un sentido del humor que marcó para siempre la forma de hacer publicidad. Formado en la Escuela de Artes Gráficas de Viena, Sergi fue un maestro del grabado y un reconocido docente de dibujo en colegios secundarios y en institutos terciarios. Para darle forma a la idea de Moissan, el artista tomó como modelo al gerente de publicidad de Geniol. Así que cuando estamos viendo a este señor, estamos viendo al gerente de publicidad de Geniol, al mismo al cual le presentaron esta idea. Y a mi padre tenía un amigo, compañero
que se parecía. Le decían el genio. El que le decían el genio porque se parecía. ¿No Pero hay una foto del gerente? no tuve tiempo. No tuve tiempo. Me estaba peinando. Pero no. Pero estaba. Es interesante. 1930. Es decir, ¿a quién toma de referente Sergi? Toma de referente al mismo, al que le iba a admitir el diseño. Y es más, esta cronista me dice, en una prosa un poco entreverada, pero me dice, amigo cercano de Julio Cortázar, que le decía el oso. Cortázar, el escritor argentino, le decía el oso a Sergi, al maestro del grabado italiano. Sergi realizó varios bocetos de la cabeza. Según una leyenda que circula entre los estudiantes y profesionales de publicidad, Mozart habría presentado 2 modelos de cabeza a la empresa. Una, que el francés había llamado Diente, fue rechazada por Geniol. Ganó la cabeza torturada por el dolor. Muchísimos años después, el Círculo de Creativos Publicitarios Argentinos tomó el término Diente para bautizar su festival anual. Incluso, fíjense que no conocemos uno de los modelos que perdió, o sea, conocemos al que ganó, cosa que es bastante común. Y este es el afiche y el versito al cual hicimos referencia a la sesión pasada, ¿no? Que la cara, fíjense que la cara, este debe haber sido el diseño del italiano, dolor de cabeza, y hay una máquina de cortar pelo, no las eléctricas o a batería que ahora tenemos, sino una maquinita manual que tenía una pinza y un sistema de cuchillas que iba cortando todos los clavos y tornillos, venga del aire o del sol, del vino o de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se corta con un Geniol. Se corta con un Geniol, algunos de nosotros lo recordábamos como se quita con un Geniol. Y esta publicidad de 30 CTS no sabemos si es argentina o uruguaya. Es decir, diferencias argentinas y uruguayas, nosotros siempre tuvimos los centésimos. Décimos y los argentinos los centavos. En aras de la globalidad y del machacón insistencia, acá se está usando centavos también. Es difícil ganarlo a los argentinos. Pero se puede. Se puede. Son más. Cuando los agarramos de a poquito, como anoche, sí. Diferencias entre el léxico argentino y uruguayo. Championes. Zapatillas. Factura. Pero incluso con la factura los vigilantes se nos han impuesto, digo, y nosotros no teníamos vigilantes. Factura y bizcocho, esto no estaba ni en lo que traía ni en lo que dejé. Estaba en el medio. Factura y bizcocho, y con seguridad la lista de ustedes sea más larga que la mía. En orden, ya que estamos poniendo uruguayismo y argentinismo, botija y pibe. ¿Da? Gurí creo que es parejo de los dos lados, ¿no? Gurí. ¿No? ¿Argentina no? ¿Gurí? Hay muchísimos más. Hay muchísimos más. Pero los de arriba serían uruguayismo y los de abajo serían los iguales a los. Boniato y batata. Me acota acá la compañera. ¿Sí? Ómnibus y colectivo. La lista no pretende ser exhaustiva. No pretende ser exhaustiva, pero puede ser un buen ejercicio. Sobre todo
Caldera y pavo. Caldera y pavo. Sobre todo para enseñarle a nuestros nietos cuando hablemos todos iguales. La campaña publicitaria de Geniol, además de la historia creativa detrás de la cabeza, también produjo un mito. El jingle pegadizo con ritmo de milonga que decía: venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un Geniol. Es decir, esto que vimos recién acá, con una rima del primer verso con el tercero y del segundo con el cuarto. Muy sencillita, compuesto por Antonio y Jerónimo Sureda. Otra leyenda asegura que fue una maestra rural, Aurora Sánchez, quien escribió estos versos y nos presentó un concurso organizado por el laboratorio que producía el analgésico. Ganó, ¿cuál fue el premio? Una caja de 100 comprimidos de Geniol. Pero, como si todo esto fuera poco, otra leyenda urbana anónima atribuyó en algún momento la interpretación del jingle a Carlos Gardel, que en realidad grabó Juan Carlos Marambio Catán. Todos estos los van a tener ustedes la información. Simplemente me pareció sumamente interesante esta crónica. No les traje un Geniol de yeso, no te traje un Geniol de yeso, pero en algún momento lo vamos a traer para que lo vean. Que es este, es decir, con mayor o menor cara, en mejor o peor estado de conservación, pero es esto. Y es lo que vimos todos nosotros en nuestras entradas a la farmacia durante muchos años. Ahora no, porque entramos en unas farmacias tipo supermercado, donde nos dan los medicamentos en una bolsita, los pagamos del otro lado, ¿sí? Y tenemos descuentos todos determinados días en la semana. Todo. Cosa más espantosa que eso, deprimente sobre todo. La forma de pago. Sí. Acá tenemos una farmacéutica. ¿Sí? Y le anotaba a sus clientes. Más fuerte dice. Párese. Y anotaba quién era que había llevado el chico. Había sido un recuadrito en un cuaderno de tapas negras, claro. A fin de año le pagaban la cuenta. ¿Dónde era eso? En Castillo, en la farmacia de mi padre. A fin de año, como había mucha gente que tenía muchas estancias, cuando venía la gana, entonces le pagaban sin interés, y todavía mi padre generalmente tenía una atención con la esposa del cliente y le regalaba perfumes y cosas así. Y bombones Berlimotti, que era el representante. ¿Escucharon desde el fondo? El papá de la señora en Castillo, en una farmacia que sabemos que en 1950, el 16 de julio, estaban en la farmacia o tenían en la farmacia. Claro, sí. Claro, eso nos contó en otra oportunidad, señora. Entregaba la mercadería y anotaba en un cuaderno de tapas negras. Y a fin de año, es decir, un momento del año, cuando se vendía la lana o cuando se hacía determinada transacción, se cobraba todo. Y que en ese caso, el papá de la señora tenía una atención con el que pagaba esa cuenta dirigida a la señora, un perfume, un jabón, algo así. Los bombones Perdigotti. Los Zambra. Las pastillas de goma. Así como las pastillas de goma, así como me ven, yo trabajé en farmacia. Que ahora con las bolsas no saben el trabajo que daba envolver las cosas. Y mi padre se levantaba a las 6 de la mañana, hacía las obleas. ¿Y cremas no preparaba? Preparaba cremas, Ah. le ponía
eran del mismo material que la hostia, como dos tapitas. Entonces ponía el medicamento y lo tapaba. Y vendía las sombreras. Y las pomadas. No. Y las pomadas para los sabañones. Nos vinimos a vivir a San Carlos. Y la gente del castillo le mandaba que le mandaran la pomadita que había para los sabañones, para la quemadura, y para todo eso. Los específicos empezaron después. Un boticario le decían a él. ¿Está? Y los carolinos hablaron de San Carlos, ¿vieron? Llegó San Carlos. Llegó el picudo rojo a San Carlos. Llegó el picudo rojo a San Carlos. San Carlos siempre primero. Solo de San Carlos. Diga usted, a ver. Satinola. ¿Saben lo que era la satinola? No. La pomada de zapato. La pomada de zapato. Se arreglaban el billete. Y la peinilla y la chiquilina. Se arreglaban el billete. Y el saludo. Y el saludo. Ah. Abanar. Lo escuché de gente de San Carlos nada más. Quedó ahí en la orquesta de los Arroyos, no cruzó. ¿Eh? Supongo. No, el castillo no se decía. Eran azorianos. Es decir, cuando Pedro de Ceballos lleva la guerra a territorio portugués, luego se vuelve con familias y las asienta en la Orquesta de los Arroyos. Y ahí funda Maldonado Chico. Maldonado Chico fue el primer nombre. Bueno, me ato al palo y sigo. Perdón la interrupción. En algún momento tengo que verla. Es decir, esto es un señor muy abatido. Hace muchos años que me acompaña, porque poco, Pelo Duro la dibujó hace muchos años. Miren el aspecto del señor, está abatido verdaderamente, ¿no? Es decir, tiene que ver con los temas que vamos a estar hablando ahora, dentro de un rato, de nostalgia, de tango, ¿cierto? El tipo está, la cara de abatimiento, el mate, el termo, las pantuflas, es decir, las zapatillas, parece un poco el personaje del cuento pasado, salvo que el del cuento pasado, el del Domingo Sin Fútbol, asumimos que era un muchacho más joven que este, ¿cierto? Pero este hombre abatido con ese perro al lado está pensando lo siguiente. Y este pensamiento es intemporal, es decir, no tiene nada que ver con el actual gobierno, ni con el pasado, ni con el que tenía Pelo Duro en su momento cuando hizo esta viñeta. Dice, lo malo es que si el gobierno no actúa pronto, la cosa se pone fea. Pero si actúa, se va a poner peor. Y esto es intemporal. El abatimiento del hombre, esa frustración de saber que si no se hace nada, vamos a estar mal. Pero si se hace, va a estar peor. Va a estar peor. Esto, fíjense que Pelo Duro nos viene acompañando en la década del 40, en la década del 50 y fallece en el 60. Lo trasladamos hoy, 70 años después, y no, vigencia total. Y no importa quién gobierne. Es decir, el italiano veía llover por la ventana y decía piove,
gobierno ladro, es decir, llueve gobierno ladrón. Siempre hay alguien al cual, siempre lo importante es tener un chivo expiatorio, alguien al quien echarle la culpa. Bueno, este hombre tiene claro, me acompaña desde hace muchos años como divisa. Y habíamos metido el tema del tango y de la nostalgia a partir del Pulga, mirando al retrato de Carlitos Gardel y diciendo, perdonalos, Carlitos, no saben lo que hacen. ¿Ah? Y que el hijo del Pulga está con un disco de Palito Ortega, es decir, los tiempos pasan, las modas pasan, y habíamos visto este primer almanaque, este primer dibujo de Luis J. Medrano, dibujante argentino, nacido en 1915, vamos a morir en 1974, va a estar en La Nación durante décadas, desde la década del 40 hasta la década del 70 en que fallece, dibujando los grafodramas y con un dibujo preciosista y una imagen de mítica, la creación mítica. Este almanaque es de 1946, almanaque de alpargatas de 1946, ya pasaron 13 años de la muerte de Gardel, y la imagen mítica de Gardel clavada en ese dormitorio donde disfrazado de zorro ha vuelto de su baile de carnaval con todos los detalles de los cuales estuvimos hablando. La nostalgia que se hacía presente en esta imagen, junio de 1946, y los que se juntaron a escuchar alrededor del Primus y del tocadisco, del gramófono, de la vitrola, a escuchar a Carlitos y todas las caras acongojadas de esos contertulios que estaban reunidos escuchando esa música de Gardel. Todos estos siguen siendo almanaques de Medrano. Acá es un cantante de tangos. Esta se llama Mano a Mano. Hay una pareja que está tomada de la mano escuchando el tango. Y luego vamos a tener esta de enero de 1946 con una orquesta. Y nos viene muy bien para entrar en este tema que lo tiramos y dijimos, hablamos de nostalgia y tiramos una definición etimológica y salimos a la carrera. Nostalgia, dijimos, estas son las acepciones que nos va a estar mostrando la RAE. Y nos vamos a quedar con la segunda, tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Sinónimos: añoranza, melancolía, pena, morriña, ya que estábamos con los hórreos, es decir, morriña, gallego, saudade, brasilero, portugués. Estas tres sí que jamás las había sentido en mi vida, pero son, miren qué interesante, cabanga, melarquía y anción son de Costa Rica, de Honduras y de El Salvador. Es decir, de Centroamérica las tres. Los centroamericanos tienen nombres, entre ellos se dicen cosas horribles y se dicen apodos. En general, todos los centroamericanos tienen una cosa en común: no quieren a los mexicanos. Es decir, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños. Ahora, entre ellos se dicen cosas horribles y en general no quieren a los costarricenses. A los costarricenses se les dice ticos, a los hondureños se les dice catrachos, a los nicaragüenses se les dice nicas, y a los salvadoreños no sé si tienen alguna expresión entre ellos, pero
tienen en particular, parece que tienen palabras, así como nosotros, separándonos un río de distancia, tenemos diferencias idiomáticas con nuestro vecino, del cual nos desgajamos, lógicamente esta gente que formó parte toda de una misma comunidad ha desarrollado palabras distintas. La etimología, pasamos rapidísimo el otro día, del griego antiguo, combina dos términos, nostos, regreso a casa o regreso simplemente, y algia, dolor o sufrimiento, nostalgia. Regreso con dolor, regreso con sufrimiento. Y es un término que fue acuñado en el siglo XVII, porque las palabras se inventan. Es decir, nos llama la atención cuando nuestros gurises hablan con cosas que nosotros no entendemos, pero las palabras se inventan. La palabra fue acuñada en el siglo XVII por el médico suizo Johannes Hofer, quien la utilizó para describir el intenso anhelo de regresar a casa que mostraban algunos de sus pacientes, especialmente soldados suizos que luchaban lejos de su tierra natal. Había sido una costumbre durante mucho tiempo y una forma de vida de los soldados suizos actuar en armadas de ejércitos distintos, ¿cierto? La palabra mercenario en general lo que está planteando, más allá del término despectivo con el cual se está utilizando, es el soldado que pelea por una paga. Y el soldado suizo era un soldado muy requerido por determinadas características. Tal es así que hoy tenemos la guardia del Papa, es una guardia suiza. Bueno, y este médico en el siglo XVII dice, esta gente tiene este sufrimiento por el regreso. De ahí el término nostalgia. Y el tango. Antes de empezar con el tango, se los nombré el otro día, con La Frente Marchita, canción de Joaquín Sabina de 1990. El cantautor, el poeta, nos dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Cosa que nos pasa muy en general a nuestro colectivo. No quiero hablar de otros colectivos, pero añoramos un tiempo pasado y lo idealizamos, ¿no? Y otra vez nos dicen, pero no, en ese momento tal cosa y tal otra. Y es muy cierto. Es decir, ponemos en un pedestal determinadas cosas, determinados momentos, basados en un principio de todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Y añoramos ese pasado idílico que lo idealizamos nosotros. La canción es preciosa, después se las paso, es una historia, dice Sabina, que las mejores historias no son historias de amor, sino que son historias de desamor, es decir, es lo que queda después de que se pierde ese vínculo, porque mientras uno está enamorado que no escribe, ¿no? Entonces lo que él dice aquí está contando la historia entre dos personas, uno supuestamente que es el poeta que se está expresando y otro que es una muchacha que hacía artesanías para vender en el rastro, ¿sí? Entonces por aquí va a aparecer, iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Es decir, era un regreso que esa muchacha quería hacia el Río de la Plata. Río de la Plata, que es una concesión que hace a nuestra zona el poeta, porque plata rima con soldadito de lata, ¿cierto? Pero es lo que quiere buscar. La muchacha quiere volver a Argentina y particularmente a Buenos Aires, ¿no? Incluso hay un verso que lo aclara: duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. Es decir, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la dictadura militar argentina, ¿sí? Entonces, duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor
¿Están inquietos o soy yo que estoy? Tiene frío. Apagá el curso de frío, está manejando frío desde hoy. Toda la tarde alargado frío. ¿Hay derecho al pataleo acá? ¿Eh? ¿Hay derecho? Dale, ¿cómo no va a haber derecho al pataleo? Pero me siento. ¿Lo habían puesto en frío? Regalo calor. Vuelvo. Puede ser en frío ese día. Ya fue el derecho al pataleo. Gracias al fuego de tu encendida. No, mi fuego de mi encendida hoy no les ha penetrado ni la corteza. ¿Sí? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Que incluso el tren es metafórico porque no es el medio de transporte que va a separar a esta pareja, ¿cierto? Y más allá de la repetición del Perdónalo. Hay más de una que no saben lo que hace. Que lleno de sensación. No, es como una desazón que me entra, que no les he llegado al corazón hoy, ¿no? A ver, el bien más preciado que existe hoy en nuestro mundo actual es la atención. La atención. Es decir, estábamos de viaje con mi esposa y una pareja y nos llamó sobremanera la atención. Que en la mesa de al lado, estábamos en el mismo restaurante que para nosotros, claro, para nosotros era un viaje, ¿cierto? Entonces, en vez de estar concentrados en el amor de los ojos o en las ganas de los muslos que tenían ambos, o de la comida que estaba en el plato, lo que fuera, estaba cada uno metido en el celular. De esto hace 20 años atrás. Y nos llamó mucho la atención. Probablemente en esa época no tuviéramos celulares. Pero ahora, arrancarle un segundo, un minuto de atención a alguien es cada vez más difícil. Y es algo muy apreciado. Es algo muy apreciado. Es decir, traten de tener un diálogo largo. Hago mi mea culpa, ¿no? Es decir, escucho la radio en el celular, miro los mensajes, pero piensen en sus nietos asistiendo a clase, con el celular como herramienta o con el celular prohibido, que es la forma más fácil de atacar el problema. Decir, para entrar, dejen el celular acá. Sí, está bárbaro. Diga Ya usted. es un problema la falta de atención mutua. Pero es que, y cada vez más, esa atención dispersa que siempre supimos que teníamos, está potenciada. Entonces, yo como docente me tenía que parar al frente de un grupo y sabía, en general trabajé con adultos siempre, sabía que me tenía que sobreponer al problema amoroso, al problema económico, al problema que había terminado una vez que entraba al salón de clase. Es decir, tenía que sobreponerme a todo eso y avanzar, ¿no? Es decir, y tender el puente. Pero ahora no, todo eso entra ¡tac! en el momento. ¿No? ¡Ping! Es decir, no tengo que dejarlo prendido porque tengo que estar en contacto. Y bueno, sí. Y se fue la atención. No es una crítica, es simplemente describir lo que nos está pasando alrededor. Entonces, ¿cuál es el bien más preciado que existe? Y esa atención. Es decir, si logras llamar la atención y mantenerla, porque otra cosa es que va a ser un pico, es decir, nadie puede estar en atención permanente durante 1 hora y media. Bueno, fantástico. Entonces va a ser un pico, va a ir haciendo así. Entonces el profesor va a desarrollar sus técnicas, moverse mucho de forma tal de que nadie pueda quedarse quieto, tirarles por un borrador, hacerles un chiste, de forma de ir tirando anzuelos y cada tantos minutos tratar de traerlos de vuelta. Bueno, fantástico.
pero cada vez es más difícil. Pero este grupo es fantástico. Esto que dije ocurre en todo el mundo, menos acá, de 16 y 15 a 18. Los miércoles. Los miércoles. Yo creo que los uruguayos... ¿Qué pasó? Si venimos a encontrarnos. ¿Pero usted se perdió? ¿Qué dijo? Nada. No llegó a decir nada porque le cayó la compañera y le cayó la... Esto no lo voy a poder publicar, este video. Este video no lo vamos a poder publicar. Hay que editarlo. Aquellas banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido esta noche han venido. Te sentaba también esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar. Y me puse a gritar, ¿dónde estás? Es decir, ese que la quiso conquistar con agüita del mar andaluz, la va a buscar a Buenos Aires. Una canción preciosa, y las cosas que tiene Sabina son estas, es decir, que nos dice cosas muy lindas, nos cuenta una historia, no solamente eso, sino que la representa en un escenario, le pone música y la adorna de todo esto. Es decir, supongo que poco tiempo más en literatura, en los programas formales, vamos a estar hablando de muchos de estos poetas. Espero. Y hablando de nostalgia, les traje un tango que se llama Nostalgias, que es de 1936, de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. La letra es de Enrique Cadícamo y dan ganas de cortarse las venas. Es decir, si no tenemos una reunión amable y afable, como para poderlo recitar, es un tango hermoso, pero arranca diciendo: quiero emborrachar mi corazón. Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Entonces el tipo que ya en los primeros versos, en un comienzo sumamente abrupto, el tipo me está diciendo que se quiere ahogar en alcohol para eso, para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Es decir, si eso duró un suspiro, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Es decir, el tipo viene a emborracharse y más la recuerda. Se enrola en la legión extranjera para olvidarla y más la recuerda. Es decir, y ahí dice, ahí arranca con nostalgia, lo que le da el nombre al tema. Nostalgias de sentir su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego, como su respiración. Y a nostalgia la junta con angustia. Y ahí toma los dos ángeles de la desolación uruguayo, es decir, la nostalgia, la angustia, y le falta una única herramienta más, un único integrante de este trío que lo va a transformar en los ejes del desamor uruguayo, que ahora lo vamos a nombrar. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. El tipo se angustia porque sabe que ella, por la que él se está emborrachando hasta los tuétanos, lo abandonó, y a su lado pronto otro le hablará de amor. Esa es la nostalgia que tiene el tipo. Lo que el tipo tiene son celos. Una relación que terminó y que no asume que terminó. Doctor, ¿qué hacemos con este hombre? Tiene nostalgia, tiene angustia
Y lo único que le falta para transformarse en un uruguayo de pie entero es resentimiento. ¿No? Es decir, resentimiento, es decir cualquier cosa en las redes sociales de esta muchacha, mostrarse absolutamente dolido y resentido, que es uno de los motores uruguayos. Es decir, no pierdan de vista eso. Futbolísticamente hablando, ¿a quién le vamos a ganar los uruguayos? Al más encumbrado. Podemos empatar o perder con el cuadrito a ese que nadie supo de su existencia hasta el día del partido. Pero al otro, al brasileño, al argentino, a esos le queremos ganar. ¿Por qué? Porque esos están hacia arriba. Nosotros, entonces tenemos esa sensación. Hermano. Hermano. Ahí está, vamos de León, póngale desde el fondo del corazón y con una mirada turbia en alcohol. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedir, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Es decir, esa es la nostalgia que tenemos en este tango. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y es una letra fantástica. Pero, ¿por qué los gurises nuestros no escuchan tango? El tango te espera. El tango te espera, no hay problema. En algún momento yo me crié con una señora de la que tú sabías de qué humor andaba de acuerdo al tango que estaba cantando. No, ella no, yo no me crié con ella. Ella me terminó de formar. O estoy en proceso de. Pero mi mamá, cuando te levantabas, de acuerdo al tango que estuviera cantando, sabías el humor con el que estaba. Entonces, si las R's eran muy fuertes, tomate el café con leche y andate y no comentes nada. Profesor, no hay ningún tango alegre, así que... Ay, cómo no. Hay tangos irónicos. Hay tangos irónicos, pero piensa en Sabina, no podés escribir desde el estado de bienestar. No, perdón. ¿Tenés tangos gardelianos? Chorra, vos, tu vieja y tu papá. Es fantástico. Pero el tipo en el proceso le comieron el mercadito, la ganchera de la feria. ¿Recuerda algún tango que su madre, estando de buen humor, lo pusiera? Pero lo que pasa es que a Chorra lo podés transformar en un tango de buen humor. Lo podés transformar. Pero ¿qué ocurre? Donde le des media vuelta a la letra, te aparece a un tipo que... me ayudás de León, y me ayuda otro tanguero, pero era... A ver... que recién me desayuno con lo que me enteré ayer. Es decir, no era a mí que me cachaban tus embustes de mujer. Y tu padre, que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente a la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Ese era el papá de la nena. Ese era el papá de la nena. No había Facebook en esa época. Y tu madre, noble viuda de un guerrero, fue la chorra de más fama que pisó la 33. No sé qué seccional sería en Buenos Aires. Tita Merelo hace las cosas más humorísticas. Tita Merelo. Que me dicen que soy chueca. Se dice de mí. Es decir, a ver, es humorístico. ¿Cómo no va a ser humorístico? Yaura, me asusta tanto una mina, termina el tipo diciendo, que si en la calle me afila, me escondo atrás de un botón. Es decir, se pone atrás de un policía. Eso
termina reconociendo el tipo, es humorístico. Pero claro, en el proceso el tipo perdió el puestito de la feria, la ganchera, el mostrador, lo habían... Por ser bueno me dejaste a la miseria, ¿no? ¿Sí? Me colgaste en la palmera, me afanaste hasta el color, Es decir, le entregó todo lo que tenía. ¿Es humorístico? Sí, es humorístico. Ahora. Nadie dice que no. Este pobre hombre, y hay muy buenas versiones de este tango. Y las 40, por ejemplo. Las 40. Eso. Las 40 no lo traje, las 40. No, traje nostalgias porque me parecía emblemático hasta por el nombre para hablar del tema nostalgia y de nuestras uruguayesas. Pero hay optimistas como Leguizamo Solo. Leguizamo Solo, bueno, eso es un homenaje. Es un homenaje de Gardela a su amigo y algunos dicen coterráneo, Leguizamo. No, coterráneo no, porque Leguizamo era salteño. Este es uruguayo. Siempre hablando del pasado, ¿no? Se llama Murmullo, pero Murmullo con Y. Es de Juan Carlos Patrón. A este lo podías encontrar a mi madre recitándolo de mañana. Cuando el ombú de la asistencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlos, el cielo claro de los ojos queda tapado de cerrazón y en otras veces sin querer se va la mano para el facón, el campero, ¿no? Pero lo importante es, el tipo recuerda y al recordar, los ojos se le llenan de cerrazón, es decir, se le nubla, se emociona, llora. El estribillo es... Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos. Para llegar vienen al trote, para irse siempre son lerdos. Hice cualquier cosa y se la saqué de la pantalla que era lo que no quería. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos. Para llegar vienen al trote, para irse siempre son lerdos. Es decir, esas cosas que te asaltan de mano, todos tenemos un golpe de esto, ¿no? Es decir, te vienen y dicen, y llegan corriendo. Y si los echo para correrlos a la perrada de los sueños, generalmente estas cosas pasan de noche, esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros. Me quedo sin sueño. Le echo a la perrada de los sueños y los murmullos. Solo la caña los domina y se los lleva al trote en andas. Por eso siempre en ancas. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma para pagar la voz que llega del pasado. No sé lo que hizo este hombre en el pasado, pero es terrible. No es alcohólico de nuevo, yo tomo por una razón, doctor. Bueno, ahora viene la noche de la nostalgia. Sí, pero esto no te lo pasan porque no. Esto es de un uruguayo, Juan Carlos Patrón, 1930. Época de un Uruguay próspero, campeón del mundo. Y cortamos con Garú. Garú. Son dos cosas que se pueden dar. O el ánimo del poeta, que influencia su forma de ver la naturaleza, que eso pasa, su estado de ánimo filtra su visión y transforma todo en una garúa finita y espantosa. Es decir, la descripción de la garúa es fantástico. La descripción de la garúa. Acá. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Hasta el policía que está de ronda se piantó. Esa puede cambiar por
no se ve a nadie cruzar por la esquina, pero esta me gusta mucho más, hasta el botón se piantó de la esquina. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle, la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Es decir, el tipo está viendo, ¿no?, los focos de las luces de 1940, es decir, tampoco estamos hablando de después, que se reflejan en el pavimento mojado. Dice, sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Garúa es terrible. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Es decir, dos cosas pueden pasar. O el poeta está transmitiendo su estado de ánimo y su pesadumbre a su entorno, o el entorno lo está dominando. Pero hay claves que me están diciendo que es esperándote, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto yo solo. Bueno, una vez cargado todo esto, uno necesita un rock, ¿está? Porque por lo menos le canten algo, pero que no entienda demasiado lo que le están diciendo. Y por eso creo que nos metimos en el rock muchos de mi generación. Hay rock en español y muy bueno también, y contando cosas de los muchachos, que tampoco son maravillosas. Nombramos otra cosa la sesión pasada, que fue sinestesia. Sinestesia, del griego sin, unión, y aistesis, sensación. Unión de sensaciones, ¿no? La RAE me lo define como unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Me encantó esta que me da la RAE. Verde chillón. Verde chillón. El verde, ¿de dónde lo veo? Lo veo con los ojos. Pero el chillón, en el oído. ¿Ah? El chillón, esa voz que está usando el profesor ahora en este momento, para exponer. ¿Ah? Verde chillón. Entonces, ¿qué es lo que me producen esos dos términos que son captados captados por órganos sensoriales distintos? Bueno, me complementan la idea. Es una figura retórica que me complementa la idea. Olor dulce. Sonido frío. Verde esperanza. Luz cálida, luz fría. ¿Lo usamos para las luminarias de nuestra casa? Ojo, tiene toda una explicación científica. Voz áspera. Amarga condena o dulce condena. Ella es mi dulce condena. Este recuerdo es mi amarga condena. Huele a victoria. Esto es una frase de... Huele a victoria. Perdón que no, si no se ve, vamos a agrandar. Esto es una frase de Apocalipsis Now. Atacan el poblado vietnamita, bajan en los helicópteros y el general dice: me encanta el olor a napalm en la mañana. Es decir, habían quemado. Dice, huele a victoria. Es decir, estás uniendo dos cosas, un olor, pero con un concepto abstracto, que es la victoria, en definitiva, porque ¿cómo la podés medir? Y el hombre une las dos cosas y dice, huele a victoria. Después vienen dos frases: voz acariciadora, dulce voz, voz amarga, fría voz. Capaz que los estoy aburriendo. Amargos y oscuros sentimientos. Un sentimiento amargo y oscuro. No tiene relación. Y sin embargo,
qué bien que queda. Sí. Qué bien que me definen el sentimiento. El que cantó Garúa recién. Amargo y oscuro. Amargo y oscuro. Salve al celeste sol sonoro. Eso es programa matinal de Rubén Darío. Sol sonoro. Una figura de un sol sonoro. Fuera, en la inhóspita tierra, un frío coyote aúlla. Esto es Bob Dylan, la balada de Hollis Brown. Un frío coyote. Coyote es un canino, ¿cierto? Un frío coyote. Tu nombre me sabe a hierba. Escucho tu nombre y me sabe a hierba. El gusto, esto lo escuchamos toda la vida. Nunca le cuestionamos hace rato. Sara. Buen chiste. Circunscrito a un determinado círculo cultural y uruguayo. Muy bueno. Antes de arrancar con el cuento, que me tomé muchas atribuciones para lograr La atención. No me lograron vencer. Llegaste tema. Pero lo intentamos un montón. Muy buena. No cejen su esfuerzo. Esfuerzo meritorio. No cejen su esfuerzo. Voy a Medrano. Dos imágenes que les quiero mostrar y que están relacionadas con los acontecimientos futbolísticos de la semana. Luis J. Medrano, 1946, Almanaque de Alpargatas, argentino. ¿Cierto? Se llama Fútbol. Un tranvía cargado de gente y camisetas de la selección uruguaya, de la selección argentina o de Racing. De Racing. Bien. ¿Te gustó que sean de Racing? Almanaque uruguayo. 1946, agosto de 1946. Un tranvía y camisetas de Peñarol. Pongamos juntas las dos imágenes que ayer se juntaron en la cancha. Exactamente la misma imagen, el mismo edificio, aproximadamente las mismas figuras, ¿sí? Camisetas de Racing de un lado, camisetas de Peñarol del otro. ¿Algún otro detalle que pudieran tener? Línea 22. No sé si habrá habido una línea 22 de tranvía en Montevideo y también en Buenos Aires. No lo sé. O fue en el apuro de copiar y pegar, ¿cierto? De copiar y pegar. Acá no había un copy-paste, ¿cierto? Sino que había que hacer el dibujo, pero el hombre lo tenía ya en la cabeza. 1946, fíjense cómo el nombre aquí es fútbol y aquí es partido de fútbol, es decir, muy similares, la imagen. La firma está arriba a la izquierda, a la derecha, tengo problemas de lateralidad. Pero quiero que presten atención en este señor. Ese señor, ¿qué pasó con la cara? La cara de amargo, es decir, y aparte otra característica, todos van para allá y él va para allá, Lo del fútbol, Es uno de los míos. el señor se llama el señor Contreras. Y va a ser una figura protagónica en la tiene nada que ver con literatura y fútbol, simplemente estoy mostrando mi erudición sobre el tema. El señor va a ser una característica de Medrano en sus viñetas semanales o diarias en el diario Nación. 1946, ¿cierto? Cuando el que te dije salía al balcón, ¿no? Como decía María Elena Walsh, ¿sí?
Bueno, aquí lo tienen. El señor Contreras con bigote o sin bigote va a cambiar algunas características, pasa por debajo de un cartel que dice Perón cumple, obra, hospital, escuela, José de San Martín, y todos los detalles bien característicos del dibujo de Medrano, es decir, todos los curiosos mirando a través de la verja, ¿cierto? La bandera argentina, el escudo de, probablemente allí esté la escuela vieja, y la escuela que se está construyendo encima con el cartel de Perón cumple, y el señor Contreras que pasa con la nariz respingada y mirando hacia arriba, ¿cierto? Tiene una hojita la nariz. La estás mirando de abajo, es lo que pasa. Esto es un cine y están pasando un informativo, ¿cierto? Ahí está. Perón y Evita. Evita dignifica. ¿Ah? Perón cumple, Evita dignifica. Leímos, ¿se acuerdan un cuento de Osvaldo Soriano? Estoy hablándole a los sobrevivientes de talleres anteriores, que le regalaba las camisetas, es decir, el niño le escribe desde el sur, desde la Patagonia, le escribe y le mandan desde Buenos Aires, le mandan las camisetas. Y Osvaldo Soriano dice, yo no sé la carta donde habrá quedado, el padre era antiperonista total, no sé dónde habrá quedado la carta. Y que en Reyes iba al correo a retirar los regalos que venían, que mandaba desde Buenos Aires. Bueno, acá se está retirando el señor Contreras. Fundación Eva Perón, proveeduría, cola de gente con caras, con caras contentas, y el señor Contreras que pasa cada vez más arriba la nariz, ¿no? Cada vez más arriba la nariz. Y vamos a cortar con una última, es decir, esto no deja de ser, voy a volver a Medrano todas las veces que pueda, digo, porque verdaderamente me divierte muchísimo. Un ferrocarril, la pancarta acá dice económicamente libre, y la locomotora dice mejor decir que hacer. Y el señor Contreras, ¿qué va a hacer? ¿Saben lo interesante? Lo interesante es que el dibujante no tuvo ni una afiliación política peronista ni antiperonista. Y de los dos lados, tanto los peronistas como los no peronistas, creyeron que Medrano les estaba dibujando para ellos. Es decir, los peronistas decían, se muestran todos los avances que se están dando en materia social, en materia industrial, en materia de construcción, y el señor Contreras está enojado. ¿Está? Y los otros dicen, bueno, nos está representando a nosotros, es decir, los que pasamos con la cara. Por lo tanto, el arte no se involucró directamente, o sí, de repente lo hizo, sí, pero quedó bien con los pero quedó bien con los. Me pareció interesante. Aparte un hombre bien vestido, elegante. Claro, que marcaba una clase social. Una clase social. Bueno, el señor, ¿saben por qué se los mostré? Porque el señor Contreras siempre había sido un caso de estudio que lo había estado mirando y había encontrado varios escritos con respecto a que Medrano oscilaba para unos o para otros en sus adhesiones, pero nunca lo había visto en este dibujo con la camiseta de Peñarol. Claro, la camiseta de Peñarol a mí me enfoca, ¿no? Y cuando se los estaba preparando para traerse, pues ya acá está Contreras. Fíjense las cosas que quedaron en el cesto de las cosas que no traje, ¿no? Estas son las que traje. Y vamos a nuestro cuento y al poco tiempo que nos queda.
Ya lo leyeron ustedes, ya lo leyeron. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es simplemente un picoteo de la obra. Y el picoteo de la obra tiene que arrancar sí o sí con el título, que el título es Una sonrisa exactamente así. Está en este libro que se llama La vida que pensamos, cuentos de fútbol de Eduardo Sacheri. Y Una sonrisa exactamente así, página 255. Disculpen la letra, pero era la forma que tenía de procesarlo para imprimirse. 255. ¿Y qué es lo que dice la narración? Dice, hasta ahora sonreíste 7 veces. Y ustedes ya lo leyeron. Saben que es un muchacho hablándole a una muchacha, ¿cierto? Ustedes saben eso. Saben que es un muchacho hablándole a una muchacha, pero que están estos 11 jugadores de fútbol están metidos en esa historia. Porque el muchacho hablándole a la muchacha evoca y le cuenta un cuento sobre una tarde de fútbol del 16 de julio de 1950, donde a 11 tipos que no podían ganar un partido de fútbol, ganaron un partido de fútbol. Entonces el muchacho, enfrentado a la muchacha, enfrentado de estar enfrente de ella, cuando dice, en determinado momento le va a decir que se sintió impulsado por esta gente de venir a intentar tender un puente hacia ella, ¿cierto? Y que ella lo aceptara. Y lo dice así, hasta ahora sonreíste 7 veces, es decir, ha contado todas las veces. Ustedes lo saben porque lo leyeron, ¿está? Pero por supuesto que las tengo contadas. Hace un rato increíblemente largo que vengo mareándote con mis palabras, por estrategia o por desesperación. Y verte sonreír es, me parece, la única huella que puede llegar a indicarme si voy bien o si estoy perdido. Es como este contacto visual que tenemos nosotros para saber si me vienen siguiendo o no me vienen siguiendo. Y en este caso, ese caso, es el contacto visual del muchacho hacia la muchacha. Ojo, que el narrador todavía no me lo ha dicho. Lo sabemos porque ya lo leímos y lo estamos leyendo por segunda vez. Es ese contacto visual que dice, indicarme si estoy bien o estoy perdido. La primera fue la más fácil. ¿La primera cuál fue? Las difíciles fueron desde la segunda en adelante. Tu primera sonrisa fue automática, impersonal. Fue un reflejo de la mía, casi un acto de imitación involuntaria. Un tipo joven se acerca a tu mesa, se te planta adelante y te dice hola mientras sonríe. Y vos, que estabas absorta mirando hacia afuera, hacia la calle, volvés de tu limbo y contestás aquella sonrisa con una igual o parecida. El lector inadvertido, el que lo está leyendo por primera vez, dice, le está hablando a una muchacha. Le está hablando a una muchacha que estaba distraída, una muchacha que no conoce, o por lo menos no parece que la conociera. Vamos a ver. A partir de entonces las cosas se complicaron, fue mucho más difícil conseguir que soltaras la segunda, porque este desconocido que era, que sigo siendo, ahora como lector nos confirmamos que es un desconocido. Yo, sin dejar de sonreír, te pidió permiso para ocupar la silla vacía de tu mesa. Unos minutos prometí, no demasiados. Un rato, porque tenía que decirte algo. Entonces, de tu rostro se fue aquella sonrisa, la primera, la del reflejo o el saludo, la que era nada más que un eco de la mía. Y en su lugar quedaron la extrañeza, la incertidumbre, las cejas un poco fruncidas, un ápice de temor. ¿Qué quería este desconocido? ¿De dónde lo habían sacado? Como te sostuve esa mirada, como aguanté a pie firme ese bochorno, precisamente por causa o por culpa de esa mirada tuya, no de esa, pero sí de otra nacida de los mismos ojos, la que tenías mientras mirabas hacia afuera del café sin ver a nadie, ni a mí ni a los otros, justo cuando yo pasaba corriendo por Suipacha, lo cual nos ubica en Buenos Aires. Como te la sostuve, digo, vi que
naturalmente estabas a punto de decirme que no podía sentarme en tu mesa. ¿Qué es la opción más lógica que le hubiera dicho que no? Que estaba esperando a alguien, que estaba esperando una compañera, que estaba esperando un novio, que estaba esperando un hermano. Que no jodiera o jodiese, ¿cierto? Para usar las posibles formas del subjuntivo. ¿Sí? Acá las señoras probablemente tengan mucho más experiencia que yo en rechazar este tipo de abordajes. Es decir, ¿no? No desconfío. No desconfiar. Que yo me siente en un boliche y que me venga a contar un cuento de Uruguay, no creo. ¿Dónde se ha visto que una chica acepte sin más ni más a un desconocido en su mesa, sobre todo si el desconocido tiene el traje desaliñado, la corbata floja y la cara empapada de sudor, como si llevara unas cuantas cuadras lanzado a la carrera? Cosa que vamos a saber al final del cuento. Que había tenido una mañana de loco, que había perdido un ómnibus, y que había llegado. ¿Ómnibus o no me acuerdo qué medio era? Claro, ustedes lo saben, porque ya lo leímos, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy simplemente tratando de dar las puntadas iniciales hasta llegar a lo de Uruguay de 1930. Ibas a decirme que no, y no lo habías hecho aún, era porque en el fondo te daba algo de pena. Fue por eso, porque se notaba en tu rostro que ibas a decirme que no, aunque te diera pena, que alcé un poco las manos como deteniéndome y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del Maracaná. Entonces acá es la cosa más disparatada. En el abordaje de conquista amorosa, de acercamiento, de búsqueda de amistad, pero de un nexo entre dos desconocidos de diferente sexo, el varón elige contar el cuento de Maracaná. Pero es difícil, es una baza difícil. Es una baza difícil. Conozco un antecedente únicamente de una historia de desamor relativamente optimista, relativamente optimista, que es el tango preferido de mi padre, ¿sabes? Que a mi padre le gustaba mucho el turf y le encantaba este tango, Por una cabeza. Y Por una cabeza es un tango donde aparecen dos cosas que no tienen determinados elementos, muchos elementos en común, es más, no tienen elementos en común. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar, no se olviden que los caballos pasan por delante de los apostadores después de volver. Parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. La cabeza de un caballo, término por excelencia turfístico, es decir, ¿cómo se gana una carrera? Se gana una carrera por un cuerpo. Todo el caballo pasa antes que el caballo que le sigue. Por dos cuerpos, por varios cuerpos. Eso es una goleada. Pero se gana por una cabeza, ¿cierto? Solamente, y ya no, creo que no hay más photochart en los diarios, ¿no? Pero antes te mostraban la foto de llegada y estaba la cabeza del caballo que había ganado y la otra cabeza. Lo vemos en los 100 metros con los corredores en las Olimpiadas, ¿sí? Donde ganan, se tiran hacia adelante, se lanzan hacia adelante, ¿cierto? Bueno, el caballo gana por una cabeza, el conjunto de caballo y jockey, ya que hablamos de Leisam, gana por una cabeza, gana por un hocico, gana por diferencia mínima. Le tiran, fueron las primeras rayas del bar que vimos, fueron las primeras rayas, donde se alineaban los caballos para saber cuál había llegado primero. Por una cabeza de un noble potrillo, verso 1. Verso 2. Por una cabeza, metejón de un día.
de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Es decir, Metejón teníamos acá en Punta del Este teníamos un restaurante y teníamos un yate anclado, el más grande que había en el puerto, se llamaba el Metejón. ¿Cierto? Metejón, qué lista palabra, Metejón. La pasión, la pasión que no se la puede sacar el tipo de encima. Por una cabeza, Metejón de un día. De un día, flor de un día, flor de un día, me dijo otro de los tangos que estuvimos viendo. De aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. ¿Qué mezcló? La cabeza de un caballo y del tú con la cabeza de una coqueta y burlona mujer. Es la asociación más ilícita, por llamarlo de alguna manera. Asoció dos cosas que poco tienen que ver. Bueno, fantástico. Pero no se lo quiso decir. Le dijo coqueta y burlona. No le dijo yegua de tanto. Y vuelve a la cabeza. Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. En los tangos anteriores que vimos, el tipo, después de que había perdido eso, ¿qué iba? Vengo a emborrachar mi corazón. Pero mientras está, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. La sensación esa de la boca que besa es dominante sobre todo el resto. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Una hipérbole. ¡Pum! ¿Dónde dejaste el medidor de fantasía hiperbólica? Lo dejaste en el tope. Que si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Reíte del bolero, ¿no? Es decir, este tango, ¡pim!, pegó para allá arriba. ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré 1000 veces, no vuelvo a existir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Sigue en carrera. Basta de carrera, se acabó la timba. Un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero, como nos dice Sakeri, pero, la palabra más puta que existe. Todo lo que me estaba construyendo, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero, si algún pingo llega a ser fija el domingo, ¿qué es ser fija? Estar colocado de que va a ganar. Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Entonces, ¿qué puso en los dos platos de la balanza y le dieron igual? Puso en los dos platos de la balanza la cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mi vida de la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños? Por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero igual, la misma construcción. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Es decir, el tipo está en carrera permanente, por una o por la otra. Basta de carrera, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Es decir, es absolutamente simétrico este tango en el sentido, son dos platos de la balanza, dos
pasiones que el tipo tiene. Recuerden el cuento anterior, Domingo sin fútbol, ¿no? Si no hay fútbol, te me venís para casa, ¿no? Porque al hipódromo no, que criar niños con un marido que juegue, es decir, la novia recibe al novio haciéndole todas esas salvedades. Sin embargo, Gardel y Lepera los ponen en un mismo plato. ¿Ah? Es decir, me vuelvo loco, no me apasiono más, pero si un mirar me diera al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, pero esto fue lo que me pareció equivalente o un adelanto de lo que me va a pasar acá. Es decir, un tipo que intente un abordaje hablándole a su percanta, ¿cierto? A la que quiere, de fútbol, no me pareció un abordaje, a menos que estemos en la Ámsterdam o en la Colombes o que sea, o que tengas, pero hablarle de estos muchachos con 40 años para atrás, es decir, hablándole de una historia del pasado, y de un pasado que no es común incluso, porque si estamos en la calle Suipacha no estás hablando de una tradición que tenga que ver con eso. Y sin embargo él lo intenta y si llegamos al final del cuento, por lo menos sigue teniendo vida, y la muchacha no tenía a otro esperando. Por eso no estaba en esa mesa esperando a otro, que es una de las casualidades que estaba haciendo esa muchacha en el café. Capaz que le gustó también. Ay, capaz que le gustó y llamó por el celular al otro que no viniera. Mirá que como anoche que se lesionó un jugador y entró uno que terminó haciendo el gol. Es decir, mirá si este es más bueno que el otro. Y este viene atrasado aparte. Siempre la elección está de parte de la señorita que está sentada esperando. Para eso sí no estaba lista. Y yo como lector tampoco estaba listo para eso. Es decir, que en el abordaje amoroso este muchacho le fuera a hablar del 16 de julio de 1950 y de Maracaná, yo no estaba pronto. Para eso sí no estaba lista, no había modo de que lo estuviera. ¿Quién hubiese podido estarlo? Te habrá sonado igual de loco que si te hubiera dicho que quería contarte sobre la elaboración de aserrín a base de manteca o sobre la inminente invasión de los marcianos. Pero la sorpresa tuvo, me parece, la virtud de desactivarse por un instante la decisión de Charlie. Es decir, y yo creo que eso es clave, la desarmó a la muchacha. Sí. Claro, La descolocó. No está hablando alguien con experiencia. Por lo menos le prendió la chispa de la curiosidad. Dijo, ¿qué verso tiene? Claro, porque si hubieras repetido cánones ya establecidos, probablemente hubieras dicho, no, este camino no lo voy a recorrer. Y en ese instante, como en el resto de esta media hora de locos, así que sabemos que lo que nos queda de aquí en adelante es una media hora de diálogo, no me quedó otra alternativa. Es temporalmente en tiempos literarios, ¿no? Es decir, usted lo va a leer en el tiempo que usted quiera, pero supuestamente este tiempo que va a transcurrir es media hora. No me quedó otra alternativa que seguir adelante. ¿Te fijaste cómo hacen los chicos chiquitos cuando se pegan sigilosos a las piernas de sus madres mientras ellas están atareadas en otra cosa para que los alcen a upa, aunque sea por reflejo y sin distraerse de lo que están haciendo? Más o menos así me dejé caer en la silla frente a vos. ¿Qué tiene de interesante este cuento? Que no se está desarrollando tampoco en tiempo real. No se está desarrollando en este momento. El cuento siempre nos habla de un acontecimiento que ya pasó. Y la